es uno de los tramos más importantes por ejecutarse en la red española, el que unirá a Burgos a Vitoria y por extensión a la Y vasca, y estos días ha recibido un impulso muy importante. Adif publicaba recientemente que prevé licitar este mismo año las primeras obras del trazado por alta velocidad entre ambas ciudades, clave para poder tenerlo en torno al 2030, un recorrido complicado y que necesitará de obras muy importantes, y cuyo calendario está apretado para esa fecha, pero con estos primeros avances podría estar listo entonces. Un plan donde se incluye la contratación de 2 tramos que estaba previsto empezar en 2026. Hay que decir que estas novedades han sido toda una sorpresa y se han conocido en la publicación del plan de contratación para el 2024, una sucesión de estudios y obras en la que nadie esperaba que se incluyeran estos 2 tramos entre Vitoria y Burgos, algo que si se cumple el calendario anunciado serán licitados antes de que acabe el año y empezarán a ejecutarse en el que viene. Paso crucial para poder tenerlos acabados en un horizonte razonable y muy similar a la propia Y vasca, que se espera tener, recordemos, en servicio entre 2027 y 2028, si bien en tramos concretos, como en Bilbao y la Nueva Abando, esto se va a retrasar hasta mínimo el 2032 o 33, dada la dimensión del proyecto. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Hay que destacar que desde el Ministerio de Transportes se recalcaba que se trata de una previsión, aunque su sola posibilidad abre la puerta a un acelerón que no estaba en planes, con la idea de que en 2026 puedan echar a andar las obras y hacer posible su culminación entre 2028 y 2030 como pronto, un escenario que sería crucial para aprovechar al máximo el salto cualitativo que supondrá la terminación de la Y vasca, ya que el frenazo en velocidades y características entre Burgos y Vitoria, de no ejecutarse estas obras, restaría importancia al hito de apertura de la infraestructura vasca y por extensión la mejor conexión con Francia. Sin embargo, hay que destacar que la nueva previsión de Adif no cambia lo sustancial, y es que el enlace con la meseta seguirá sin llegar a tiempo, pero plantea un acortamiento de plazos que hasta la fecha parecía imposible, más bien lo contrario. Un proyecto constructivo, recordemos, de 5 tramos en los que se han dividido el trazado de 100 kilómetros que unirán la capital vasca con la burgalesa. Los contratos firmados se dividen en 2 etapas, una primera en la que se perfila el trazado y la segunda para ir al detalle. Si se tiene en cuenta solo la primera, los proyectos Pancorbo-Amellugo y Manzanos-Iruña de Oca estarán listos para lanzar las licitaciones de las obras en este mismo diciembre, mientras que los otros 3 tramos requerirán al menos 24 meses. Uno de los puntos clave está en las administraciones implicadas en la ejecución de la alta velocidad en Euskadi, que manejan desde hace tiempo la idea de solapar procesos administrativos para acortar los plazos del proyecto y compensar el gran retraso que arrastran. De hecho, hace poco se anunciaba que la gran transformación de Abando se irá más allá del 2030 previsto y podría alargarse otros 2 o 3 años más, con suerte, por lo que la capital vizcaína verá a los trenes de alta velocidad quedarse a las puertas en Basauri hasta entonces, visto el descomunal retraso que se arrastra. De esta manera, los plazos de lo mucho que queda pendiente entre Burgos y Vitoria, así como la nueva estación bilbaína y el túnel de acceso, podría acortar sus plazos, aunque nunca para llegar a tiempo para la apertura de la Y vasca prevista en 2027, si todo va bien, aunque ya se baraja un plazo más razonable para el 2028. El proyecto del tramo Burgos-Vitoria es muy dispar, con muchos recorridos sobre meseta llana, pero con puntos de gran complejidad, como el que atravesará los montes Obarenes a través del desfiladero de Pancorbo, donde en su mayoría se ejecutará en túnel con 2 grandes viaductos o el bypass de Miranda de Ebro, que hará posible que los futuros trenes que no paren en esta ciudad puedan bordearla. El otro tramo que podría empezar a tomar forma el año que viene es el Manzanos-Iruña de Oca, que tendrá un coste de 157,8 millones y tendrá una longitud de 13,7 kilómetros, tramo que incluirá varios túneles y hasta 6 viaductos, entre ellos el de 2,2 kilómetros que saltará por encima del río Zadorra,
tramo decisivo y que conectará directamente con el acceso a Vitoria. Esperemos que la buena marcha de estas obras sea una realidad para que, si todo va bien, en pocos años tengamos una conexión de primer nivel de País Vasco con todo el país, dejando atrás uno de los principales escollos todavía en el camino, el otro, la conexión con Navarra, que sigue en stand-by a la espera de confirmarse por dónde se hará y los plazos para llevarlo a cabo, por lo que seguiremos muy atentos y contaremos las novedades que vayan llegando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.